1 Corintios capítulo 15 es entonces un capítulo entero que es dedicado por el apóstol Pablo a esta gloriosa doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y acompaña también a esto que si Cristo de hecho resucitó, entonces también resucitarán todos aquellos que creen en Él. Así como si supuestamente algunos decían, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es la predicación. Todo es vano. Somos los más dignos de conmiseración, y también como tragedia final, tampoco nosotros resucitaremos. Todo termina con la muerte. Pero el apóstol Pablo se empeña eficazmente en probar que Jesús, después de haber entregado su vida en la cruz, Él resucitó con gran poder y gloria. Y cuando nosotros analizamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros percibimos que todos ellos focalizan la muerte de nuestro Señor y la resurrección. Su gran victoria sobre el mal. Los 4 evangelistas y toda la Biblia Sagrada muestran verdaderamente que Jesús volvió a la vida al tercer día. Hecho que para nosotros es glorioso y magnífico, y es nuestro cántico de esperanza, de gloria, porque también ocurrirá a nosotros algo semejante en el día final. Lo primero entonces que nosotros podemos decir cuando hablamos sobre esta fecha y hablamos sobre la muerte de nuestro Señor y sobre la resurrección, que es el volver a la vida, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho contundente en la historia de la humanidad. Esto es lo primero que nosotros podemos notar cuando miramos las Escrituras. Es un hecho, no es una especulación, no es algo que ni siquiera sea digno de debate. Es un hecho incontestable que Jesús realmente murió y que realmente después, al tercer día, resucitó. Por eso que la palabra y el Evangelio, él se concentra en esto. Este es el mensaje, que Cristo murió. Murió, dice el apóstol Pablo, de una forma vicaria. Es decir, Cristo murió por alguien. Murió en el lugar de otra persona. Murió en el lugar de su pueblo, de sus escogidos, de todos aquellos que habrían de creer en Él. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo, que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de nuestro Señor el día que Él se le apareció, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que era necesario que Él fuese sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí vienen las pruebas, y que apareció a Cefas. No solamente el Señor resucitó, sino que hay pruebas incontestables, mostrando de que esto es un hecho. Apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 personas, a más de 500 hermanos, de una sola vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos viven aún, otros ya se fueron. Después apareció a Jacobo, después nuevamente a todos los apóstoles, y al último de todos, a mí, a un abortivo, me apareció a mí, porque soy más pequeño de todos, dice el apóstol Pablo. Entonces, con eso nosotros podemos ver que la resurrección de nuestro Señor es un hecho histórico. Así como en la historia nosotros tenemos una enorme cantidad de hechos que son incontestables, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que eso fue verdad, eso ocurrió, hubo una guerra de alcance mundial, es un hecho histórico. Así también la muerte y la resurrección de nuestro Señor es un hecho histórico incontestable en el cual se basa toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Eso es lo primero entonces que nosotros podemos ver en la Escritura. Es un hecho. Ocurrió. Fue real.
No es imaginario, no es inventado. Realmente esto un día ocurrió en Jerusalén. Dios mostró su gran poder y su gran gloria al traer de vuelta a nuestro Señor de entre los muertos. En segundo lugar, también vemos que la resurrección de nuestro Señor es central en el Evangelio. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, de los primeros discípulos, la resurrección está ahí. En el primer mensaje, Él no murió porque Él pecó. Él no murió fruto del quebrantamiento de la ley de Dios. Él murió en lugar de otras personas. La muerte de nuestro Señor fue vicaria. La muerte es decir, vicaria, en lugar de otro. La muerte de nuestro Señor fue objetiva, no fue subjetiva. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, murió por personas que Él conocía por su nombre. Y el apóstol Pablo más adelante va a decir de que Él murió por nosotros, murió por su iglesia, murió por sus escogidos. Su muerte no fue de consecuencia universal. Es decir, que con la muerte de Cristo, todas las personas van a ser salvas. Cristo murió por su pueblo y esto tornó la salvación de los pecadores eficaz, no probable. Jesús no tornó probable la salvación de algunos pecadores. Jesús en la cruz, al morir por mí, por usted que cree en la palabra de Dios, aseguró nuestra salvación. Nuestra salvación está completamente segura, porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos contra Dios. Él la pagó, y la pagó de una forma eficaz, completa. Él realmente borró todo el acta de decretos que había contra nosotros. La borró. Y en el momento en que nosotros hemos creído en el Evangelio, entonces esta salvación se torna eficaz. Este es el centro del mensaje. Es el centro del Evangelio. El Evangelio no está focalizado, por ejemplo, para mejorar la vida de una persona aquí en la tierra, como algunos han predicado últimamente, de que lo que Dios desea es tu cura, es tu sanidad. Lo que a Dios le importa es que tú estés bien, que tú seas feliz, que tú puedas prosperar, que tú puedas tener bienes materiales, que tú no tengas enfermedades. Ese no es Evangelio. El Evangelio no consiste en eso, en prosperidad, en dinero, en materia, en salud, en vida, en casas, en bienes materiales. Ese no es Evangelio. El Evangelio trata de una cosa central. Nosotros somos todos pecadores. Todos somos fracasados. Y por ello estamos condenados y perdidos. Y la única forma y manera que existe para que nosotros podamos ser salvos es creyendo en el Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados, el cual resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Eso es el Evangelio, perdón de pecados. Ahora, para que tus pecados no sean perdonados, es absolutamente necesario que nosotros los reconozcamos como tales. Reconozcamos que somos pecadores, que somos fracasados, que hemos quebrantado la ley de Dios, que nosotros somos chuecos por naturaleza, espiritualmente hablando. Nuestra rectitud es tan semejante a la vara de una parra. Nacemos de esa forma, absolutamente torcidos, inclinados a todo mal, y que necesitamos de un Salvador. Por eso la palabra eficazmente dice que Cristo Jesús murió no por sus, sino por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para la gloria de Dios, conforme, dice la palabra del apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque todo esto estaba establecido, estaba anunciado, estaba decretado. El Cordero de Dios que fue muerto antes de la fundación del mundo, que fue inmolado. Todo estaba escrito, estaba establecido. Todo se cumplió rigurosamente, todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento por casi todos los profetas, que era necesario que viniese
el Cristo, que era necesario que Él llevase todos los pecados de su pueblo, que fuese molido, quebrantado, desfigurado, crucificado, sepultado, y que resucitase al tercer día con gran poder y gloria. Y el Antiguo Testamento habla claramente sobre la resurrección, como fue leído aquí en el libro de Oseas. También tomamos la figura del profeta Jonás, y también el mismo profeta David, el rey David, cuando dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, cuando David dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, estaba queriendo decir que al tercer día Jesús iba a resucitar. Porque exactamente al tercer día empieza la descomposición del cuerpo humano, insoportable. Jesús no pasó por ese proceso de corrupción. No pasó. Antes fue detenido por la resurrección de entre los muertos. Preguntamos entonces, si es un hecho que Jesús resucitó, murió y resucitó, si la cruz y la resurrección son el centro del Evangelio de nuestro Señor, porque Él nos dice y nos manda que este Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, ¿por qué es importante la resurrección en el mensaje cristiano, en el mensaje apostólico? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Entonces la palabra llama la atención para esto, que era absolutamente importante y necesario que Jesús resucitase de entre los muertos, porque en primer lugar, prueba, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba que Dios el Padre se dio por satisfecho por el sacrificio que Jesús realizó. Se da por satisfecho el Padre. En segundo lugar, se satisface completamente la ley de Dios. Eso prueba que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, murió por los pecadores. No murió por ningún pecado que Él haya cometido, porque Él fue sin pecado. No se halló engaño en sus labios. Dice la palabra de Dios, perfección total, absoluta. Fue imposible que Él pecara. Cumplió toda la ley, cumplió la letra de la ley, cumplió el espíritu de la ley, cumplió toda la ley. Y la resurrección entonces prueba de que Dios se dio por satisfecho ante sus exigencias. También prueba la resurrección que Jesús tiene todo el poder. O en otras palabras, Jesús es Dios. Porque incluso tiene el poder sobre la muerte. No pudo, dice la palabra, no pudo ser retenido por ella. Fue tragado. Sin embargo, Él pasa a través de la muerte y pasa al otro lado, resucitando de entre los muertos, con poder y gloria. Prueba que Jesús no era cualquier persona, no era cualquier hombre, era verdaderamente el Hijo de Dios. Como lo dijeron aquellos hombres, este era verdaderamente Hijo de Dios. También era importante que Jesús resucitase de entre los muertos, porque esto prueba que Jesús realmente, como dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15, que Cristo sería la primicia de los que durmieron. Y que Él también sería el primogénito entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, Él no podría ser primicia de los que durmieron. Y Él tampoco podría ser llamado primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya otras personas ya habían resucitado. Pero otras personas, en la Biblia Sagrada nosotros tenemos 7 resurrecciones de personas que murieron y que después resucitaron. Pero Jesús es llamada primicia de los que durmieron. Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucita por propia voluntad. Él resucita por poder y decisión propia. No hay la intervención de terceros, como en el caso de todos los demás que resucitaron. En el caso de los que resucitaron, hubo la intervención de alguien. Alguien oró, alguien tocó, alguien dio una orden, alguien suplicó, hubo una oración.
Pero en el sepulcro no hubo nada de eso. Jesús resucitó por iniciativa, por voluntad propia, por poder propio. Como Él mismo lo había dicho, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy de mí mismo y la vuelvo a tomar nuevamente. Tengo el poder sobre la vida y tengo el poder sobre la muerte. Nadie está sobre nuestro Señor Jesucristo. Gran Dios, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad. El único que ha resucitado de entre los muertos por voluntad propia. Tomó nuevamente la vida. Aunque también la palabra de Dios dice que fue una obra conjunta con el Padre. El Padre le resucitó de entre los muertos. Pero la Biblia también dice que Él tomó de sí mismo. Y cuando dice la palabra que el Padre lo resucitó de entre los muertos, implica también eso, que el Espíritu Santo de Dios, que regenera, que restaura, que da vida, estaba presente allí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El poder de Dios venciendo a nuestro mayor enemigo. ¿Cuál de los hombres, por más poder político y religioso que tenga, cuál de los hombres, muriendo una vez, se levanta de los muertos? ¿Cuál? Los discípulos no entendían estas palabras, no comprendían. ¿Cómo sería posible que el Cristo, no entendían que Él tuviese que morir? Porque si Él era el Cristo, estaban preguntando, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo nosotros vamos a expulsar a nuestros enemigos? ¿Cuándo tomaremos en espadas? Y nuevamente tomaremos el poder. Y se instaurará el reino. El reino es político, el reino es material, el reino es físico. Jesús da a entender que su reino no es de este mundo, es de naturaleza espiritual. Absolutamente espiritual. Y que era necesario que Él entregase su vida. Ustedes lo pueden ver en el capítulo que nosotros hemos leído y también el evangelista cuando habla sobre la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuántas veces está escrito allí diciendo, porque era necesario que ocurriesen todas estas cosas, que el Cristo fuese entregado en manos de hombres pecadores, fuese muerto, padeciese, fuese muerto, crucificado, y que al tercer día resucitase? Ellos no entendían. ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién de nosotros lo va a resucitar? ¿Quién de nosotros tiene el poder para tal cosa? Ellos no pensaban que Él tenía todo el poder en su mano para dar la vida, para volverla a tomar, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque es eterno. Murió el Hijo de Dios, murió su cuerpo. Realmente Jesús murió, pero su espíritu vive para siempre. Por eso dice la palabra, expiró y entregó su espíritu. No le quitaron, lo dio. Dio su espíritu, después lo vuelve a tomar. Y al tercer día, antes que su cuerpo sintiese o empezase el proceso de la corrupción, el mal olor, no tuvo mal olor. No tuvo. Él vuelve nuevamente a la vida con gran poder y gloria. Esto todo prueba que la resurrección es importante en toda la doctrina bíblica. Es un fundamento esencial a toda nuestra fe. El apóstol Pablo lo va a decir, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo, estamos todos perdidos, estamos todos condenados. Porque si Cristo no resucitó, significa que Cristo era como cualquier otro y murió porque era pecador. Y por lo tanto no tenía poder satisfacer la ley de Dios. No tenía poder para salvar. Pero si Él resucitó de entre los muertos, es porque Él fue aprobado por Dios el Padre. Y nosotros debemos recordar siempre de que Dios el Padre y el poder del Espíritu Santo de Dios conocen absolutamente todo. Todo, los recesos más profundos del alma del hombre, Dios conoce. En Jesús, en todos esos recesos de su alma, no se halló pecado.
Y él lo dijo, el diablo, nada de él tiene en mí. Y otra vez pregunta, ¿alguien me convence de pecado? ¿En qué momento Jesús dice, Padre, perdóname? Padre, te ruego tu perdón, porque yo he pecado. No pecó, se hizo pecado por nosotros. Nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra inmundicia. De mañana Jesús se va a levantar. La muerte lo ha encadenado, pero eso será como hilo quemado para Él. Él va a destruir la muerte, el imperio de la muerte, y va a resucitar con gran poder, con gran gloria y con gran majestad. En cuarto lugar, encontramos aquí características de su cuerpo resucitado. Lo que nosotros podemos decir que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado. Es decir, con un cuerpo no solamente etéreo, un cuerpo glorioso, un cuerpo con poderes y características diferentes de las nuestras. Un cuerpo, en este caso, que no necesitaba golpear una puerta para entrar. Sencillamente aparece y después desaparece. Está aquí y de repente aparece en otro lado. Como ocurrió camino a Emaús. También se deduce que en este cuerpo glorificado habían probablemente algunas pequeñas diferencias producto de la gloria que estaba en él. Tanto fue así que los discípulos no lo reconocieron. Camino a Emaús. Tal era su forma, su figura, su apariencia. Él puede comer. Tiene características materiales. Porque él comió allí con los discípulos, pescado, miel. Él comió. Pero después va y él desaparece. De una forma gloriosa. Ese es un cuerpo glorificado. Y estas características de este cuerpo glorificado, que a pesar que en su esencia es lo mismo, hay unas pequeñas diferencias, producto de la gloria de Dios. Y eso también nos va a ocurrir a nosotros. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos con gran poder y gloria, nosotros también resucitaremos un día y con esas mismas características. Es decir, nosotros estaremos conscientes, tendremos recuerdos de esta vida y de una forma sobrenatural y extraordinaria, que yo tampoco sé explicar esto, todo lo relacionado a esta vida en este mundo presente, que sea motivo de tristeza, de dolor, de lágrimas, eso va a ser todo borrado del disco duro. Todo va a ser sacado. No habrá en nosotros cualquier tristeza, cualquier dolor. Pero si la tristeza y el dolor fue muy intensa, fue muy grande, fue muy profunda, y usted llegue por causa de ello a derramar una lágrima en el cielo, hay más consuelo aún para ello. El propio Señor Jesucristo secará toda lágrima. No seré yo, ni el apóstol Pablo, ni un gran predicador de la historia de la iglesia. Será el propio Señor Jesucristo que secará nuestras lágrimas. Porque en el cielo será un momento de gloria, gloria eterna, para siempre. Estaremos con un cuerpo glorificado. Nos conoceremos, lógicamente, nos conoceremos. Tendremos ciertas características físicas. Es decir, no vamos a pasar por una cirugía que realmente perfeccione los defectos que probablemente alguno de nosotros pueda tener. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que no muere jamás, un cuerpo que está apropiado para vivir en el cielo, donde nosotros conoceremos a Dios por toda la eternidad. Y cuando haya pasado toda la eternidad, y millones y millones y millones de eternidades, nosotros habremos conocido de Dios el mismo tamaño cuando un pajarito
con su piquito, intenta picar una roca. Eso es la eternidad. Un pajarito queriendo hacerle un hoyo a una roca. Eso es la eternidad. Nosotros estaremos así, conociendo a Dios por toda la eternidad, sin cansancio, sin fatiga, sin malestares, sin sueños, sin hambre, sin malos recuerdos. No habrá marido, no habrá esposa, no habrán pololeos entre ángeles y esto. Nada de eso habrá. Estaremos en estado de gloria, como el Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Capaz que en el cielo tengamos algún tipo de alimento. Capaz. Lo importante de todo ello es que nosotros, porque el comer es algo que debería prevalecer por toda la eternidad, ¿no? Amén. Maravilloso, comer y no engordar y compartir y todo esto, alegría. Tendremos allí la gran cena. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, resucitó por su propio poder. Es la obra de Dios el Padre, es la obra de Dios el Espíritu Santo. Él murió, pasó por la muerte, salió al otro lado por la resurrección. Y en esto permanece nuestra fe. Nuestro Señor resucitó. Termino diciendo lo siguiente. ¿Cómo nos olvidamos de esto, no? Y cómo vivimos nuestras vidas miserablemente a veces. Como si Él no hubiese resucitado. ¿Por qué que a veces andamos tan atareados, afligidos y cansados? Yosemar Besa escribe y dice así: a pesar de todas las circunstancias que usted tiene, los sufrimientos que todos nosotros tenemos, todos, recuerde, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Jesús vive. Jesús está conmigo. Jesús me ayuda, me guarda. Jesús me fortalece. Debería ser nuestro más glorioso gozo alegrarnos en estas buenas nuevas, que nuestro Señor está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo debería provocar en nosotros un profundo senso de gratitud. Ser eternamente agradecido por todo lo que Dios hizo en su Hijo, por mí, por cada uno de nosotros. En el día del juicio final, cuando seamos llamados a juicio, nos guste o no, creamos o no, vamos a ser llamados en ese juicio. Allí nosotros tendremos un abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Gratitud. Gracias, Señor, porque de entre todos los perdidos de este mundo, tú me llamaste a mí. No había mérito, no había causa. No somos mejores que nadie, somos todos iguales. Pero a Dios le plugo llamarnos a este evangelio glorioso. Y eso debe generar en nosotros profunda gratitud, ser agradecidos. En segundo lugar, debería también provocar en nosotros profunda devoción en el servicio. Nuestro tiempo, hermanos, es poco aquí en la tierra. De aquí a poco, a unos 10, 15, 20 años, usted estará bañado en arrugas. Y usted enfrentará múltiples enfermedades propias de este cuerpo de muerte y de pecado. Probablemente alguno de ustedes ni siquiera podrá ir a un culto un día. No podrá enfrentar el frío. No podrá salir de la cama. No podrá prestar servicio alguno al reino. Pero hoy usted puede. Hágalo. Hágalo. Porque la gratitud se muestra en hechos. Si yo digo que amo a mi madre, si yo digo que amo a mi padre, ¿de qué forma yo retribuyo eso? Haciendo su voluntad, de forma concreta, mostrando, abrazando, besando, mostrando de mil formas y maneras. Y hubieron mujeres en la Biblia que amaron a Jesús profundamente. Susana,
una de ellas, amó profundamente a Cristo y dice la palabra, y muchas mujeres le servían con sus bienes. Servicio, gratitud. Aunque tú o usted tenga mucho dinero, muchas riquezas, muchas poses materiales, y lo entregase todo eso a una fundación o a servicio del reino, todo es pálido en comparación a lo que Él es y lo que Él merece. Sin embargo, Dios juzga la motivación. Dios juzga, ve la intención del corazón. Y nosotros, cuando a veces observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que cuán poco y pobre y paupérrimo es el servicio que nosotros prestamos al reino de Dios. Para que el reino de Dios avance, prospere y siga adelante, nuestro servicio es muy poco. Miramos, abrimos una puerta y están los testigos de Jehová. Se da una vuelta al centro de la ciudad, se encontrará con los mormones, día y noche. Gente que es pagada, sustentada por la misión, para que día y noche perturben a los pecadores. Y ellos hacen a los hombres hijos del infierno 2 veces. Los convencen. Ellos están hablando, están proclamando. Sin embargo, cuán pocas veces nosotros prestamos ese tipo de servicio al reino de Dios. Y lo que es más trágico aún, cuando hay que hacerlo, sentimos vergüenza. Vergüenza de andar con una Biblia. Vergüenza de decir que somos cristianos. Vergüenza de todo. No, yo no. No, eso no es para mí. Mira, hubo alguien que murió en una cruz. Sufrió el vituperio y el oprobio por tu pecado, por tu maldad y transgresión, por todas tus vergüenzas. Él murió públicamente. ¿No deberíamos nosotros llevar nuestra cruz y asumir un compromiso con Dios? Señor, si me das vida y salud, viviré para la gloria de tu nombre. Quiero honrarte, quiero servirte, quiero usar este cuerpo que tú me has dado para tu gloria. Si tengo salud, si tengo vida, si tengo dones y talentos, los pondré todos al servicio del reino de Dios. Y romper definitivamente siempre con esta disputa, que entre Dios y yo, siempre quien pierde es Dios. Si yo tengo 5 vacas, o 10, lo que usted quiera, y dedico una parte de ellas a Dios y otras son mías, y si por ventura alguna de las vacas murieron, o justo murieron, las vacas del Señor. Las mías no mueren nunca. Mis deseos y placeres nunca mueren. Mis prioridades. No, yo no puedo, yo tengo responsabilidades. Dios puede esperarse. Dios puede hacer después. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo demanda de todos nosotros niveles aceptables de santidad, de santificación, porque el pecado costó caro a nuestro Salvador. Dejar su trono de gloria, hacerse hombre, sufrir en manos de pecadores, morir en una cruz de una forma violenta, como lo vimos ayer. Eso costó mi pecado, mi maldad. Y resulta que después yo mismo me veo jugueteando con el pecado, coqueteando con la maldad, con aquello que ofende a Dios. La resurrección de nuestro Señor demanda de todos nosotros niveles aceptables de santificación. Que el proceso se acelere, porque eso es responsabilidad suya y mía. No hay una gracia extraordinaria, invisible y misteriosa y mística a la vena. No la hay. Yo tengo que orar. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que ir al culto a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que meterme la mano en el bolsillo y suplir la necesidad de la viuda, del huérfano, del necesitado. Yo tengo que ayudar para que el reino de Dios sea anunciado a los que están perdidos.
Además, no hay otra cosa que llene más la vida de un ser humano que servirle a Dios, que honrarle, que glorificarle. ¿Cómo termina después? ¿Cómo terminas tú después de una vigilia? ¿Con un vacío profundo? ¿Un bajón terrible? ¿Cómo terminas tú después de un ayuno? ¿Cómo terminas? Hay un río que fluye desde mi interior. Hay una paz que no sé describir. El mundo ignora esto. El mundo engaña. El mundo dice, dale a tus deseos, dale a tus placeres, dale chipe libre a tu voluntad. Y el hombre se engaña y cae. Y después que viene un profundo vacío, una profunda tristeza y amargura. Tal cual ocurre con nosotros cuando a sabiendas no hacemos la voluntad de Dios. Sea en un bosque, sea en las profundidades del mar, sea donde nadie te conoce a ti. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, hay una amargura, hay un vacío. Hay algo que me empuja hacia abajo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo demanda de todos nosotros devoción plena, total. Ojalá pudiésemos avanzar mucho más buscando secretamente a Dios en oración. Usted, me imagino que usted sabe lo que es eso, ¿no? Cerrar la puerta, trancar la puerta, cerrar la puerta y ponerse de rodillas a orar y a llorar y a derramar el alma y alimentarse para que así todos los problemas de la vida los podamos llevar en la gracia de Dios. Y no ser como Marta, turna de ojos espirituales, con un ojo en Cristo y otro en el mundo, porque es buena, porque quiere ayudar a todos. María estaba allí sentada a los pies de Jesús. ¿Y quién fue reprendida? Marta estaba preocupada con las ollas, estaba preocupada con el brillo de las ollas, estaba preocupada con la alimentación del visitante ilustre. María estaba sentada a los pies de Jesús. Podríamos decirlo hoy que una entendió la resurrección, entendió la muerte y la resurrección, la otra no comprendía. Jesús dice, Marta, 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 atareada estás con tantas cosas, una era necesaria. María ha escogido la buena parte que no les irá quitada. Eso es santificación. Eso es entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él murió por mí y resucitó, Él no quiere que tú mueras por Él. Él quiere que tú vivas por Él. Que ya no seas tú, que ya sea Cristo en ti, tomando decisiones el lunes, hablando cosas el martes, haciendo tal cosa en dirección a tal lugar el miércoles, todos los días para la gloria de Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Termino y digo lo siguiente. Si usted conoce una persona dentro del reino de Dios que sea feliz, estas personas son las que tienen niveles gloriosos de santificación. Nada como la vida de David Brainerd. Murió a sus 28 años. Su ministerio duró 4 años. Se fue a misionar donde no había nada. Habían indios, pieles rojas, alcohólicos, brujos, adúlteros. No había música, no había nada. Más encima él padecía de tuberculosis. Pero él se sumerge en Dios. Renuncia a sí mismo y le da la gloria a Dios. Tenía una novia que la tenía en su debido lugar. Primero era el reino y cuando había tiempo, sobraba tiempo, la iba a ver. Eso es vivir para la gloria de Dios. Y a sus 28 años, él entrega su vida, deseando morir para encontrarse con su rey,
con su Cristo y con su Dios. Hermanos, esto también es un mensaje de esperanza para nosotros. Que en el día en que nosotros partamos de este mundo, nos encontraremos con Dios también por toda la eternidad. Y nos juntaremos a toda la milicia celestial que ya está, los ángeles y los redimidos, que estarán en el cielo por toda la eternidad. A veces cantamos todos juntos. A veces cantaremos todos juntos la gloria de Dios. A veces cantaremos los redimidos. Solamente nosotros cantaremos, los ángeles escucharán. Porque solamente nosotros podemos decir que fui perdonado, que fui lavado, que todos mis pecados se perdieron en las profundidades del mar. Los ángeles no pueden cantar eso. Nosotros sí lo podremos hacer. Estaremos con Dios por toda la eternidad. Espere unos par de domingos más, unas par de cenas más, unos par de jueves más. 10, 20, 30, 40, 50 años más. Ya estaremos hecho polvo en este mundo. Todas nuestras pasiones se fueron, murieron, fenecieron. Pero nosotros seguiremos viviendo por la eternidad en Dios, con Dios, en Él, para la gloria de su nombre. Algunos de ustedes serán columnas en el templo de nuestro Dios. Y allí habitaremos por toda la eternidad sin cualquier posibilidad de volver a pecar nuevamente. A Dios toda la gloria. En Jesús. Amén.